solamente para que estén informados, se les debe notificar cuando se está grabando una sesión. Esto, bueno, como les decía, realmente lo que hemos estado haciendo es refrescando algunos conceptos matemáticos. En el que vi que más dificultades se presentaron es en el de diagonalización. Y es lógico porque, bueno, realmente diagonalización es un proceso un poquito complicado. De hecho, en los cursos de álgebra lineal, pues no sé, creo que el proceso de ortogonalización de una base de Gram-Schmidt y la diagonalización son las cosas más difíciles que se ven en un curso de álgebra lineal. En el caso de la diagonalización, una de las matrices sí era diagonalizable, eso casi todos lo hicieron bien, pero la segunda no. Y entonces lo que ocurre es que Symbolab hace una serie de operaciones, da una matriz triangular, pero no es diagonalizable. No, ya no es diagonal y por tanto no es diagonalizable la matriz. De todas maneras, los que dieron la matriz triangular, que es la respuesta que da Symbolab, pues no se lo consideré mal. En definitiva, esa es la respuesta que da Symbolab, y si quisiéramos diagonalizar, pues sencillamente pues no hay matriz diagonal que sea equivalente a esa con la que estamos trabajando. Pero hubo alguien que usó otro software que, por cierto, yo no conocía, que se llama MathCAD. Hay muchos software de este tipo en Internet. Está el Mathway, está el MATLAB, el Symbolab, el Wolfram. Hay muchísimos. Pero no se debe confundir. Y por eso es importante que ustedes no confíen ciegamente en ninguno de los software. Siempre nosotros tenemos que hacer digamos, de alguna manera una interpretación de la respuesta que se nos está dando. Y eso es de las cosas que vamos a ver en el curso de modelado ya dentro de la maestría, ¿no? Pero algunos, al menos recuerdo de alguien, una sola persona, que al ponerle la instrucción diagonal o DIAG, no recuerdo exactamente cómo era la instrucción que le daba, la respuesta que le daba el software era la diagonal principal de la matriz. O sea, no diagonalizaba la matriz, sino sencillamente le daba como respuesta los números que estaban en la diagonal principal. Ahí sí se los consideré como incorrecto, porque pues la respuesta ni siquiera es una matriz, solamente nos está dando ahí como respuesta los valores, los números que están en la diagonal principal, que va de la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha. Creo que fue el error así que más se repite. Y lo otro que ocurrió en algunos casos es que cambian un signo. O cambian el signo en el ejercicio o cambian el signo en la respuesta. Y eso es muy importante, que sean muy cuidadosos con eso. Muy cuidadosos, y a la hora de introducir el ejercicio o introducir los datos en un problema, tienen que cerciorarse de que están poniendo los datos correctos, o sea, los datos del problema que se les dio a resolver, no el que ustedes quieren resolver. Y de la misma manera, al tomar la respuesta, pues también ser cuidadoso, porque cambiar un signo en una respuesta pudiera parecer que, bueno, fue una rayita, pero a la hora de interpretar el resultado, generalmente la interpretación de un número positivo a un número negativo tiene consecuencias serias en cualquier tipo de problema. En el más fácil es que si estamos hablando de bancos, no es lo mismo tener un saldo a favor que un saldo de débito, ¿no? De una cantidad que se debe. Bueno, pero vamos bien. Hasta ahora todas las tareas están por encima de 70, incluso en la segunda casi todas las calificaciones están por encima de 90. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver algunas cosas de cálculo diferencial. Y ya la próxima semana sería la última que veríamos cálculo integral, algunas cosas de cálculo integral. Entonces, voy a compartir pantalla. A ver si lo consigo, creo que es esta. ¿Ven mi pantalla? Sí. Okay.
Ok, perfecto. Entonces, bueno, yo voy a seguir trabajando con Symbolab, aunque decía, hay alguien que no usó Symbolab, no hay ningún problema. O sea, aquí de lo que se trata es de recordar algunos conceptos que vimos en algún momento de los estudios de matemática. Y bueno, puede ser con Symbolab o puede ser con otro. Yo creo que Symbolab es bastante amigable, pero no pasa nada si se usa otro. Entonces, bueno, en el caso de Symbolab ya estuvimos incluso trabajando con esta pestaña que es matrices y vectores. Aquí teníamos la parte de matrices, por abajo teníamos la parte de vectores. Entonces ahora lo que vamos a entrar a la pestaña que dice cálculo. Y aquí en cálculo hay algunas opciones. Está derivada, está aplicaciones de la derivada, límites integrales, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos incluso ecuaciones diferenciales. Esto no lo vamos a ver aquí, esto se ve en modelado matemático si trabajamos con ecuaciones diferenciales. Pero bueno, vamos a entrar a la opción derivada. Bueno, ustedes que son ingenieros, aunque son de distintas áreas, pues saben que la derivada tiene muchas aplicaciones. Cuando uno estudia derivadas, normalmente casi que en cualquier curso, no importa la carrera que estemos estudiando, se nos da una interpretación física de la derivada y una interpretación geométrica de la derivada. La interpretación geométrica nos conduce a que la derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente a esa curva en ese punto, y la interpretación física, que con más frecuencia se da, es que la derivada del desplazamiento en función del tiempo es la velocidad. Y bueno, luego la derivada de la velocidad es la aceleración. Pero pues hay muchas más aplicaciones y muchas más interpretaciones de la derivada. De una forma un poco más general, la derivada se interpreta como razón de cambio. Si hablamos de razón de cambio, de desplazamiento respecto al tiempo, por supuesto estamos hablando de velocidad, pero si estamos hablando de razón de cambio, por ejemplo, de temperatura con respecto al tiempo, entonces la derivada lo que nos está dando es el enfriamiento o el calentamiento, según si eso es positivo o negativo, de un cuerpo con respecto al tiempo. O sea, razón de cambio de temperatura nos da si el cuerpo se está enfriando o se está calentando, y así sucesivamente. En definitiva, aquí no vamos a trabajar con esas interpretaciones. Lo que queremos ver es cómo usar determinada herramienta para calcular derivadas. Y solo eso creo que es suficiente, que de momento recordemos que la derivada lo que nos da es justamente una razón de cambio que se lleva hasta nivel de punto, a nivel de un valor puntual. Si evaluamos la razón de cambio respecto al tiempo en un instante dado, entonces justamente lo que tenemos es esa interpretación que de otra manera se podría obtener como velocidad media si no lo hacemos en un instante dado, velocidad media, o en este caso sería como la velocidad puntual. Entonces, aquí en el menú de derivada tenemos distintas opciones: derivada de primer orden, de segunda derivada, tercera derivada, derivada de orden superior, derivada en un punto, derivada parcial, derivada implícita, segunda derivada implícita y derivada por definición. Vamos a usar la derivada de primer orden, que es sencillamente la derivada. O sea, cuando no se le pone apellido a la derivada, pues, y es lo que normalmente se denota como, de esta manera, derivada de la función que vamos a escribir con respecto a x. No siempre las derivadas van a ser con respecto a x, depende de si la función que tenemos es una función que depende de x o depende de otra variable. Por eso aquí me da la opción de yo editar el denominador. O sea, si yo quiero derivar respecto a otra variable, después vamos a ver algún ejemplo, pues sencillamente lo cambio ahí. Entonces, pues esta es la notación. O sea, entraríamos aquí, derivada de primer orden, y escribo la función respecto a la cual yo quiero obtener la derivada. Yo voy a tomar directamente algún ejemplo de aquí abajo, por ejemplo este, y lo que quiero es encontrar la derivada de la función coseno cuadrado de x. Bueno, si esta función, si yo la fuera a derivar
sin usar ningún tipo de software, entonces tendría que pensar que tengo una función que está elevada al cuadrado y por tanto la derivada va a ser 2, en este caso 2 por el coseno de x por la derivada del coseno de x por regla de la cadena, que es lo que está escrito aquí abajo, 2 por el coseno de x por la derivada de coseno, que me queda todo esto, que es 2 por el coseno menos seno, que es igual a menos el seno del ángulo duplo. Pero bueno, en definitiva, para eso es que queremos usar Symbolab, para no tener que hacer nosotros nada de eso y tener directamente la respuesta. En este caso, si yo quiero encontrar la derivada coseno cuadrado de x respecto a x, pues la derivada es menos el seno de 2 veces x. O sea, muy fácil derivar, sencillamente me voy a la opción derivada de primer orden y pongo la función que quiero derivar. Si yo quisiera encontrar la derivada en un punto específico, porque cuando yo calculo la derivada de una función, normalmente lo que obtengo es una función. Cuando yo calculo la derivada de una función, pero en un punto, entonces eso me va a dar un valor específico, que coincide, como les decía, con la pendiente de la recta tangente a la función o a la curva en ese punto. Si yo vuelvo a poner aquí coseno cuadrado de x, que era la misma función que estaba trabajando, seno cuadrado de x, lo puse delante del signo, detrás del signo aquí, y quiero buscar esa derivada en un punto específico, por ejemplo, en pi sobre 2, entonces lo que voy a obtener es el valor ya evaluado, o sea, la función, aquí me está diciendo que la derivada de coseno, bueno, aquí no me puso el cuadrado, pero aquí sí dice, aquí sí puso el cuadrado, no sé por qué, aquí no aparece el cuadrado. La derivada me sigue dando seno, menos seno del ángulo duplo, menos seno de 2x, y la evalúa en pi medios y me da 0. O sea, la diferencia del primer caso con este es que en el primer caso solamente queremos la derivada y en este caso es la derivada de un punto específico, por tanto me da un número. Y aquí además tengo la información incluso gráfica. Aquí tengo la función. Creo que le di demasiado grande a esto. Quiero disminuir el tamaño, para que se vea la gráfica. Tengo la función, está en azul, y aquí si me pongo encima de la curva, perdón, la función, aquí dice coseno, no sé por qué me está dando coseno, tiene que ser coseno cuadrado. Voy a revisar eso ahora y acá, porque realmente la derivada que me está dando es coseno cuadrado. Y aquí tengo la derivada en azul. Aquí me está diciendo que está graficando coseno y menos seno cuadrado. Bueno, entonces aquí tenemos dos opciones. Buscar la derivada directamente. Aquí voy a poner, por ejemplo, x al cuadrado coseno de x menos voy a poner 3x al cuadrado seno de x. En este tipo de software hay que tener cuidado porque, bueno, lo podemos hacer cuando estemos usándolo, lo podemos hacer a nivel de prueba y error, pero en la mayoría de ellos la función seno se escribe como si estuviera en inglés, sin. Entonces hay que tener cuidado con eso, aunque en el caso específico de Symbolab lo mismo podemos poner seno, o sea, con E que con I. Pero hay que tener cuidado con algunos software que no lo permiten, entonces hay que tener eso siempre presente, ¿no? Para saber si usamos sen o sin. Aquí estamos buscando la derivada de esta función. Bueno, la derivada de esta función nos está diciendo que es esto que está aquí, 2 por x coseno de x menos x cuadrado seno de x menos 3 que multiplica a 2x seno de x más coseno de x por x al cuadrado. Fíjense, voy a hacer solamente la prueba para que vean, pero bueno, para que eso lo tengan en cuenta. En lugar de sin, voy a poner sen, de seno en español, y Symbolab lo entiende igual.
No son todos los software que hacen eso. Hay muchos software en los cuales uno tiene, si pones en, te da error. Por ejemplo, MATLAB te da error. En este caso da lo mismo y aquí tenemos la función que nos está dando como derivada. Esa es la función derivada, que en este caso, en la gráfica, lo que se está graficando es esa función. Sencillamente lo que se hizo fue derivar. De la misma manera que se obtiene la derivada, pues podemos obtener la segunda derivada. O sea, segunda derivada no es más que la derivada de la derivada. Quiere decir que se hace este proceso 2 veces. Derivar y luego va a calcular la derivada de la derivada, que es esto que está aquí. En este caso, bueno, ya se obtuvo la derivada de la derivada. Es muy fácil, solamente elegimos segunda derivada en lugar de derivada de primer orden. Ahora, como les decía, esto se puede editar. Si nosotros tenemos una función, por ejemplo, voy a poner E por T por exponencial de KT al cuadrado. Esto es una función que depende de T. Bueno, voy a ver si aquí no es necesario el signo de multiplicación. Esto sería 3 por T por E a la K por T al cuadrado. Pero esta función depende de T, no de X. Si yo le pido que me busque la derivada, si no me doy cuenta y le dejo esto que dice derivada de primer orden, eso me va a dar 0. Porque eso no depende de X. Lo voy a hacer solamente para que vean. Bueno, no lo está haciendo. Me está asumiendo que realmente está derivando 3t por la exponencial de t, x, kt2. ¿Quién sabe lo que dice aquí? No sé qué es lo que él está entendiendo. Voy a poner aquí los signos de multiplicar. Aquí voy a poner un signo de multiplicar. Voy a hacer cosas que no está entendiendo. Aquí también. Ajá. Es que en la otra, ¿quién sabe lo que estaba entendiendo Symbolab? Aquí le puse los signos de multiplicar, o sea, 3 por t por la exponencial de k por t al cuadrado. Esta exponencial él entiende como e a la kt, k por t al cuadrado. Y como yo estoy diciendo que obtenga la derivada respecto a x, por supuesto que me da 0. Porque aquí lo que yo debía haber hecho es pedirle la derivada respecto a t, al tiempo, que en este caso sería la variable independiente. Esta es una función que depende del tiempo y yo quiero derivar respecto al tiempo para obtener razón de cambio. Y entonces, ahora sí me va a dar una expresión que, por supuesto, depende de t. Aquí está. Esta sería la derivada que realmente nosotros debemos obtener. O sea, cuando vayamos a pedir derivada de primer orden, hay que tomar en cuenta cuál es la variable independiente, es decir, la variable respecto a la cual queremos derivar. Si no es x, entonces editamos. Si es x, lo dejamos igual. Y de la misma manera debemos ser cuidadosos en el sentido de los signos. Yo soy partidario de que siempre pongamos el signo de multiplicar, aunque ya sabemos que no es obligatorio. O sea que a veces, si yo pongo aquí, por ejemplo, 3x al cuadrado, MATLAB va a entenderlo. Bueno, le voy a decir que me lo derive respecto a x, no a t. Ahí no puse signo. Esa derivada sería 6x. Pero de la misma manera, si yo pongo realmente el signo de multiplicar, y por eso digo, yo prefiero acostumbrar a poner siempre los signos, no omitirlos para evitar errores. Aquí, por supuesto, el resultado es el mismo. Bueno, entonces, de este menú estaremos usando derivada de primer orden como una cosa muy simple, segunda derivada, que es sencillamente derivar 2 veces la expresión. Voy a poner aquí, bueno, si pongo aquí otro número, por ejemplo, de x3, entonces tengo que poner aquí 3, porque tengo que derivar 3 veces. Eso si fuera a calcular tercera derivada, pero no la vamos a usar. Normalmente en los procesos de física e ingeniería no se trabaja con derivadas más allá de segundo orden. Entonces, la derivada en un punto ya sabemos que es
ponemos la función que queremos derivar, después del signo de igual, después de f en x igual, bueno, ahí pongo la función que sea, es por la tangente de x al cuadrado, por decir, y yo quiero encontrar la derivada de esa función, entonces tengo que decir en qué punto, en qué valor de x, en este caso voy a poner pi cuartos, y entonces, bueno, obtengo un número, ya no me va a dar una función porque va a calcular la derivada, pero después va a evaluar. Me dice que el resultado es 14. Si vamos a los pasos, porque recuerden que Symbolab en muchos casos nos da los pasos, en muchos casos, esa es una de las ventajas que tiene Symbolab. Hay otros software que para que tenga los pasos tiene que tener la licencia, o sea, tienes que comprar el software. En este caso tenemos la derivada y después esa derivada se evalúa en el punto que queremos y nos da el resultado. Entonces, tenemos derivada de primer orden, derivada de segundo orden o segunda derivada y la derivada en un punto. Ahora, también vamos a usar de este menú la derivada parcial. ¿Qué significa derivada parcial? Bueno, tenemos derivada parcial, seguramente muchos de ustedes recuerdan, cuando tenemos una función que es de más de una variable. Si tenemos una función, como hemos visto hasta ahora, f que depende de x o y que depende de x, o una función que depende de t, y derivamos respecto a la única variable que tiene, entonces esa derivada no es derivada parcial, es lo que se conoce como derivada, sin apellido, o derivada de primer orden, segunda derivada. Pero una derivada parcial corresponde a una función que tiene más de una variable. Es posible que nosotros tengamos una función, voy a pensar, digamos, una función temperatura, que a lo mejor depende del tiempo, pero depende también de la distancia a la que esté el objeto respecto a la fuente de calor. Entonces tenemos una función que depende de dos variables. Voy a poner aquí, por ejemplo, una expresión que sea 4 por x por el tiempo al cuadrado. No, bien sencilla. 4 por x por el tiempo al cuadrado. Pero la puedo derivar respecto a x o la puedo derivar respecto al tiempo. La derivada parcial es respecto a una de las dos variables. Entonces, en este caso, estoy derivando respecto a x, y bueno, me dio 4 por t al cuadrado, pero yo también la puedo derivar respecto al tiempo, y me va a dar otro resultado, por supuesto. En este caso me da 8 por x por t. O sea, usamos esta expresión de derivada parcial cuando tenemos una función que depende de más de una variable y queremos obtener la derivada respecto a alguna de las variables que tiene la función. En ese caso, bueno, usamos pues sencillamente esto. De la misma manera que teníamos derivada de primer orden, que es lo que pone, por supuesto, aquí se pone la variable respecto a la cual se está derivando. Normalmente se escribe la letra D tal cual, y cuando se habla de derivadas parciales, se usa este símbolo que no es la letra D, que es un símbolo que se usa para derivadas parciales. Y aquí ponemos la función. Si yo pongo una función que depende de una sola variable, entonces sencillamente lo que va a suceder es que me va a dar la derivada respecto a x. En lugar de ser una derivada parcial, realmente, aquí puse algo mal, 4 por, a ver si me lo toma, 4 por x al cuadrado. Ajá. Lo toma como si fuera una primera derivada. En definitiva, es lo mismo. Estamos derivando respecto a x, solo que como no hay más variables, pues no es una derivada realmente parcial. ¿Ok? Pero en algunos casos también se usa la derivada implícita. ¿Cuándo usamos derivada implícita? Bueno, la derivada implícita se usa cuando la relación entre dos variables no es muy fácil de representar o expresar de manera explícita, de la forma f en x igual a una función que depende de x o y igual a una función que depende de x, sino que se conoce una relación entre las variables. Y entonces, para no despejar, pues sencillamente se busca la derivada de manera
implícita. Y en ese caso, en esos casos lo que se pone es una ecuación. Cuando trabajamos con derivada implícita, siempre es una ecuación lo que se pone. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular la derivada de y respecto a x y sabemos que el seno de x más y más exponencial de y, exponencial de y, por ejemplo, es igual a 0. Fíjense que lo que yo tengo realmente es una ecuación, pero si yo quisiera despejar y en función de x en esta expresión es bastante complicado porque para despejar y aquí necesito un logaritmo, pero para despejar y aquí necesito un seno inverso o arcoseno. Entonces, en estos casos, pues sencillamente no despejamos nada y le decimos al software que me encuentre la derivada implícita. Y en ese caso obtiene la derivada de y respecto a x sin necesidad de nosotros despejar. Y ahí está. Esta es la derivada. La derivada es menos coseno de x más y por el coseno de x más y más exponencial de y. Voy a probar aquí un momento a ver si pongo e a la y, si me lo reconoce. Ese es otro elemento que a veces hay que tener en cuenta cuando trabajamos con software, que algunos software reconocen e a la y como la exponencial de y, pero otros no, y por eso es que yo puse antes exp en y. Pero tengo la impresión de que Symbolab sí me lo va a reconocer. Por ejemplo, MATLAB no lo hace. Entonces, en este caso, lo mismo puedo poner e a la y, como ven aquí, porque me lo reconoce como e a la y, o exponencial, como hice hace un rato, exponencial de y. Y como ustedes van a ver, ¿no?, modifica esa expresión y la pone como e a la y. O sea, y fíjense que aquí yo puse seno en español y MATLAB Symbolab me lo modificó así. O sea, son bondades que tiene este software. Entonces, bueno, de este menú, como les decía, vamos a usar derivadas de primer orden, segunda derivada, derivada en un punto, derivada parcial y derivada implícita. Son las que vamos a usar, que son las que normalmente se usan en algunos problemas de ingeniería. Y por otro lado, vamos a ver aplicaciones de la derivada. En aplicaciones de la derivada, vamos a trabajar con tangente, normal y puntos extremos. Tangente es para ir directo al problema de cuál es la tangente de una determinada curva. Esta tangente me la va a dar en forma de función, o sea, no me va a dar la tangente en un punto, sino que me va a dar, voy a buscar aquí, perdón, esta tangente sí me la va a dar en un punto. Aquí tengo, por ejemplo, aquí quiero la tangente de la función 1 sobre x al cuadrado en el punto menos 1, 1, y entonces me da la función, pero me da también, aquí está, me da la gráfica en el punto. O sea, lo que me está dando es la recta tangente. Cuando aquí dice tangente, tangente es la recta tangente, no la pendiente de la tangente. La pendiente de la tangente estaría aquí. Aquí sería la tangente, entonces yo quiero encontrar la recta tangente a una curva en un punto dado, incluso Symbolab me da hasta la gráfica, me da la gráfica de la curva original, que es esta y igual a 1 sobre x al cuadrado, y me pone la ecuación de la recta tangente en ese punto. Este es el punto menos 1, 1, y esta es la ecuación 2x más y. O sea, esa es la ecuación de la recta tangente en este punto. ¿Sí? Si quiero ver otro ejemplo, aquí tengo una función cúbica. Quiero obtener la ecuación de la recta tangente a x al cubo más 2x en el punto x igual 0. El resultado es este. La ecuación de la recta tangente es 2x. Incluso tengo la gráfica. Esta curva verde es x al cubo y esta curva azul o esta recta es la ecuación de la recta tangente en ese punto.
Si en lugar de la tangente queremos la normal, ¿qué cosa es la normal? La normal es una recta que es perpendicular a la tangente. O sea, en este caso sería una recta que vendría por aquí así, perpendicular a la azul. Si en lugar de tangente queremos la normal, entonces sería lo mismo. Pongo aquí en lugar de tangente D, voy a ver si lo puedo hacer aquí para trabajar con la misma curva. Y van a ver que efectivamente, ahora en lugar de ser una recta que es tangente, es la recta que es perpendicular a la tangente, que en este caso es la normal. Entonces, cualquiera de las dos opciones es muy fácil, porque lo que hacemos es tenemos que poner la curva, en este caso vamos a poner, por ejemplo, una función, una función de grado 5, más 6 por x, y tengo que decir en qué punto. Voy a ponerle en x igual 0. Y aquí está el resultado, o sea, la recta normal a la ecuación 3x a la 5 más 6x en x igual 0 es esta. Esta es la ecuación de la recta tangente. Y entonces aquí tenemos la gráfica. Igualmente, si fuéramos a hacer la tangente vendría por aquí así. Y esta es la normal. Voy a ponerla ahora aquí que en lugar de normal me dé la tangente. La tangente 6x, y efectivamente, como pueden ver aquí es una recta que toca a la curva en ese único punto, por eso es que es tangente. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tendríamos tangente normal y lo otro que vamos a calcular, que es muy importante, son los puntos extremos. ¿Por qué los puntos extremos son importantes? Porque los puntos extremos nos dicen dónde la función con la que estamos trabajando toma el máximo y el mínimo valor. Entonces, por ejemplo, si tomamos esta función, voy a tomar esta, por ejemplo. Si lo fuéramos a hacer, digamos, a lápiz, para encontrar los puntos extremos máximos y mínimos, hay que buscar la primera derivada, igualar a 0, resolver esos puntos y luego aplicar un criterio que puede ser el de la segunda derivada o el del cambio de signo de la primera derivada para saber si se trata de máximos o mínimos. O sea, son problemas que normalmente llevan un tiempito resolverlo. Entonces, aquí están incluso los criterios, pero aquí tenemos directamente la solución. Aquí dice que en este punto hay un máximo, en este valor que está aquí, menos 1.14. Aquí hay un mínimo en menos 0.25. Aquí hay un máximo en 0.90. Aquí hay un mínimo, o sea, nos está dando dos máximos y dos mínimos. Y acá lo podemos ver gráficamente. Aquí, claro, estamos hablando de máximos y mínimos locales. Aquí tenemos un mínimo local. Aquí si ponemos el cursor en el punto nos dice precisamente que hay un mínimo. Y aquí en este pedacito la función tiene un comportamiento un poquito extraño. Este valor es un máximo, este valor es un mínimo y este es un máximo. Habría que aumentar muchísimo la gráfica para poder ver efectivamente el comportamiento de la curva. Con el tamaño de ventana y la resolución que tenemos aquí no nos alcanza para ver. Vamos a poner una función de tercer grado, cúbica, que se llama más fácil de ver. Y aquí tenemos entonces, igual nos saca una tabla, porque es como se resuelve este tipo de problemas. Y entonces aquí vemos que hay un máximo en este punto, menos 10 más raíz de 34 sobre 12. Hay un mínimo en este punto y ya no hay más. O sea, hay un máximo y un mínimo.
Y entonces vamos a la gráfica. Y efectivamente en la gráfica podemos ver que aquí hay un máximo local. Fíjense que la curva sube y luego baja. Esto es un máximo local y esto es un mínimo local. Y no hay más. Máximo local y mínimo local. Y estos son intersectos, o sea, el punto donde se corta al eje Y y el punto donde se corta al eje X. Entonces, pues eso es lo que vamos a hacer. O sea, de aplicaciones de la derivada sería encontrar la recta tangente, que ya sabemos, aquí ponemos la función de todas maneras. Aquí tenemos ejemplos para ver cuál es la sintaxis. La sintaxis es poner la función y luego decir en qué punto. En la función, el punto lo podemos dar con las dos coordenadas x, y o sencillamente dar, lo más común es que se dé el valor de x nada más. Por ejemplo, en este caso, aquí dicen 1,0. Vamos a ir para que vean cuál es el resultado. Aquí está. Voy a aumentar un poquito. Este es el punto 1,0. Y ahí tenemos la ecuación de la recta tangente, que es x menos 1 sobre e. Pero si en lugar de decir que queremos la tangente en el punto 1,0, decimos que es en x igual 1, el resultado va a ser exactamente el mismo. Porque Symbolab evalúa la función en x igual 1, obtiene que para x igual 1 el punto es 0 y me da exactamente lo mismo. Entonces, es mucho más común que se dé el valor de la x y no necesariamente el punto completo con las dos coordenadas, o sea, 1,0. Yo le digo el valor de x, entonces ya el software se encarga de evaluar la función y sabe que esto es en 1,0. Entonces, bueno, esa sería la sintaxis para tangente. Para normal es exactamente la misma. En lugar de escribir tangente, ponemos normal. Ya sabemos que lo que nos da es una recta que es perpendicular a la tangente. En X, ajá. Aquí teníamos la... Lo que pasa es que la escala es diferente. La tangente era aquí así. Y ahora lo que estamos teniendo es la normal, que es perpendicular a la tangente. Lo otro que vamos a ver es los puntos extremos de cualquier función. Ya sabemos que nos da máximo y mínimo. En este caso, esta función no tiene, fíjense que aquí la respuesta me dice puntos extremos de logaritmo de x menos 5, ninguno. No tiene ni máximo ni mínimo. Eso, bueno, teóricamente es porque esta es la derivada y esta derivada nunca se hace 0. Porque para que esto sea 0, el numerador tiene que ser 0 y el numerador nunca es 0. Por tanto, en este caso, esta función no tiene ni máximo ni mínimo. Si vamos a la gráfica, efectivamente podemos ver que la gráfica es una función que es creciente todo el tiempo, creciente, creciente y creciente, por tanto, ni tiene máximo ni tiene mínimo. Ese también es una posibilidad que yo le pida encontrar los números extremos y me digan, no, es que esa función no tiene extremos locales. Entonces, del menú de aplicaciones de la derivada, tangente, normal y puntos extremos. Y del menú derivada, pues cálculo de la primera derivada, la segunda derivada, la derivada en un punto, para que la evalúe, derivadas parciales, de acuerdo a las variables que tenga una función de varias variables. Y derivada implícita. En el caso de derivada implícita, recuerden que lo que ponemos es una ecuación. O sea, yo quiero buscar, por ejemplo, la derivada implícita de 4x al cubo más una función, una ecuación que por supuesto tenga más de una variable, para que la derivada, para poder derivar, si no, no hay derivada implícita. Es x, aquí no puse la multiplicación, la voy a poner, no es necesario, pero la voy a poner. 3 por x al cuadrado
Y más B igual 1, por ejemplo. Pero la derivada implícita de y respecto a x en esta ecuación, para no tener que yo despejar y, porque fíjense que aquí aparece y lineal, aquí también aparece y lineal, pero aquí está el cuadrado. Entonces, pues sencillamente pongo la ecuación y obtengo directamente, esta sería la derivada implícita de y con respecto a x, que es lo que dice aquí, derivada implícita de y de x de esta expresión es, y este es el resultado. Ok. Bueno, entonces me regreso. ¿A dónde me regreso? Aquí me regreso. De lo que han visto, bueno, voy a dejar de compartir pantalla. ¿Alguna duda, alguna pregunta de lo que les he estado diciendo? No, doctor. Yo creo que es sencillo, o sea, se trata solamente de recordar un poquito y pues ni siquiera recordar las reglas de derivación porque no van a derivar. Solamente aquí lo importante es que ustedes puedan entender que la respuesta que están dando realmente es lógica, porque a veces uno comete un error en el sentido de que pues no introduce correctamente el problema, entonces habría que darse cuenta de que la respuesta que me está dando el software no es exactamente lo que yo quiero, porque definitivamente no lo pregunté bien. Solamente eso. Entonces yo les estaría mandando, igual que hasta ahora, un grupo de preguntas, problemas que, para que ustedes resuelvan y me los envían ustedes de vuelta. ¿Alguna pregunta? No, Okay, doctor. bueno, bueno, si no hay pregunta, me interesaría saber si alguno de ustedes, porque bueno, yo inicialmente tenía una lista un poco más larga, pero ahora parece que sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, ajá, que parece que van a ser 7, 1, 2, 3, 4, ajá, 7. ¿Ustedes alguno de ustedes tiene algún problema con el tema de inscribirse para, pues no ya para el propedéutico, sino para la maestría, o ya tienen todos sus documentos y todos sus trámites en regla? Bueno, sobreentiendo que sí. A ver, Nosotros estamos checando para poder entrar. porque le falta algo, ¿te falta algo, Marisabel? Nos falta un documento, pero ya lo estamos checando para poder inscribirnos a la maestría. Ah, ya. ¿De la propia escuela? Sí. Ya. Ok, de todas maneras, véanlo con Rodolfo, porque el trámite que realmente es más complicado, que tiene plazos que sí son muy rigurosos, es el de la beca. O sea, supongo que, no sé si todos o la mayoría de ustedes van a aplicar a la beca. Y entonces, para aplicar a la beca, sí es que tenemos entonces plazos muy rigurosos, porque lo que no entra con así en tiempo, pues ya no. Entonces, por eso manténganse siempre muy ahí en contacto con Rodolfo y con el doctor Alejandro. No sé si ya han tenido algún contacto con Alejandro, porque el que hace el trámite de la beca creo que es Alejandro, el doctor Alejandro Rodríguez. ¿No han tenido contactos con él, con Alejandro? No, con el doctor Alejandro no, solo con el maestro Rodolfo. Ya, bueno, yo supongo que Rodolfo en algún momento entonces los va a contactar con Alejandro cuando ya sea inminente el tema de la beca, porque con Alejandro es para la beca de CONACYT. Todo lo demás es con Rodolfo, pero para los trámites con CONACYT y por tanto para la beca sería con el doctor Alejandro. Bueno, entonces yo en un rato les envío, como hasta ahora,
los ejercicios que tendrían que hacer sobre esta parte de derivada. Y nada, ustedes me los devuelven. Y entonces el lunes próximo veríamos ya el último tema, que es cálculo integral. Muy bien, claro que sí, doctor. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Si no, pues entonces nos vemos el próximo. Doctor, Dígame. tengo una duda en la entrega de Sí. tarea. Solo ese resultado tenemos que mandarlo con la gráfica. En cada caso yo les diría qué quiero que me envíen. Ah, ok. Gracias. Yo en el mismo enunciado les pongo, si quiero que me envíen la gráfica, entonces hacen captura de pantalla y me mandan la gráfica. Si solamente es la derivada entonces en cada inciso se los pongo. Perfecto, gracias. Bien, muy bien. Bueno, ¿no hay alguna otra pregunta? No, doctor, todo bien. Ok, está bien. Bueno, entonces voy a dar por concluida la reunión. De todas maneras, yo voy a subir aquí a Teams, a materiales de clase, la grabación, y también les voy a enviar el link porque creo que algunos me dijeron que no podían entrar a la carpeta. Entonces, Sí, de hecho, yo tenía problemas. Perdón, doctor, que le interrumpa, pero sí, no me parece que éramos varios los que teníamos problemas por el que no teníamos correo institucional. sí, No nos podía agregar al equipo. ajá, sí, pero se los mando por correo entonces. Ok, gracias. Muy bien, cuídense mucho. Igualmente, buen día a Gracias. todos. Hasta luego. Igualmente, Gracias. bien, saludos. Gracias, hasta luego. Excelente día. Gracias. Gracias. Hasta luego, que estés bien, doctor. Buen día. Hasta luego.